Yo a partir de este año sistemáticamente estoy empezando a trabajar directamente con los textos, a explorar, dado que esta cuestión del poder, yo, que bueno, al final quedó siendo un poco el tema de este año para el grupo, de este nuevo libro, yo me interesaba y la empecé a trabajar, en este caso desde Foucault, que todos, digo, tenemos más o menos esa idea de Foucault, y yo también la tenía, pero quería hacer leer y pensar, digamos, ¿no? No estudiar porque no le voy a rendir el examen a nadie, pero leer y pensar un poquito esto a la luz de otras cosas. Así que estoy haciendo como ese camino en realidad. Terminé las dos primeras etapas y ahora estoy en la tercera. Así que, bueno, empezamos, si quieren. Bueno, mi manera de entender la filosofía siempre es en estricta relación con los hechos, con la realidad, con la historia, y en eso coincidimos un poquito ahí con Foucault. Entonces voy a contextualizar un poco. Él es francés, nace en 1926 y fallece en 1984, es decir que está atravesando el siglo XX con todo lo que ha sido ese siglo, con la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la Primera, en su nacimiento, mayo del 68, es decir, toda una serie de revoluciones sociales, económicas, políticas, que transitaron esa parte del tiempo que le tocó vivir. Procede de una familia acomodada, padre médico, en realidad que quería que él fuera médico, pero terminó pensando lo médico desde la filosofía y siendo filósofo. Y muy comprometido ya un poquito también desde lo que mismo Nietzsche plantea, ¿no? Del viraje en relación a que es ser un filósofo, comprometido con las cuestiones de su tiempo, ¿no? Así que, bueno, me parece a mí que los ejes que a Foucault le interesan, como los objetivos, lo que más le interesa entender, es cómo se constituyen los sujetos, cómo nos constituimos en sujetos, ¿sí? Esta palabra sujeto tiene una carga importante, ¿no? Dentro de la filosofía, sobre todo viniendo desde Francia, ¿no? Con Descartes, y luego todo lo que constituye el idealismo alemán, Kant de por medio, toda la cuestión esta de ser el representante del ente y de ser autónomo desde lo ético. Este sujeto fuerte es el que se entiende como lo que es ser sujeto, pero estas cuestiones él las va un poquitito a ir iluminando a través de lo que es ser, cómo nos constituimos en determinada época, porque ahora vamos a situar como sujetos de conocimiento, como sujetos de poder, es decir, como sujetos que actúan y que influyen y condicionan a los demás, y como sujetos éticos, ¿no? Al final de su vida, realmente en los últimos años de su vida. Entonces, esa constitución de sujetos, él siempre la relaciona con la producción de verdad. ¿Cómo se produce la verdad en determinada época? ¿Cómo se produce lo que es verdadero? ¿Sí? ¿Cómo se instaura, se sostiene y se determina qué es lo verdadero? Sobre todo de lo que él denomina los pensamientos serios, digamos, o sea, lo científico lo ha avalado como un pensamiento fundante, ¿sí? Esto está en relación, cómo nos constituimos como sujetos y cómo se produce la verdad. Entonces, decimos que la filosofía de Foucault es una ontología histórica, ¿sí? Ontología porque se ocupa de los entes, de la realidad, de lo que acontece, de lo que acaece efectivamente, la realidad efectiva, ¿sí? Ese es digamos, a donde él muerde, donde él apunta, lo que está mirando. Y esa realidad efectiva no es cualquier realidad. No da lo mismo la realidad de un momento histórico que la de otro. Él enfoca en una determinada etapa, que en este caso será a partir del Renacimiento hasta el siglo XIX. Él hace ese corte ahí para enfocar. Y como piensa entonces en épocas determinadas, allí busca acontecimientos, datos empíricos, documentos,
para fundamentar. Ahí está lo histórico. No solo porque va a pensar que esta realidad se transforma y cambia a través del tiempo y de la historia, sino porque todo lo que plantee lo va a tratar de fundamentar desde documentación, cosa propia del método histórico, ¿no? Testimonios, documentaciones, estamos hablando del Renacimiento al siglo XIX, o sea que ya tenemos libros, ya tenemos escritos, ya no es que no tenemos ese tipo de cosas para fundamentarlos, tenemos reglamentos, tenemos leyes, tenemos un montón de elementos, tenemos producción científica para poder decir, bueno, esto lo planteamos y aquí está, por esto, por esto, por esto. Por supuesto que todo es interpretación en este contexto de los pensadores que estamos tratando, pero hay como un prurito por la fundamentación, y esa fundamentación es una fundamentación con metodología histórica. En realidad él trata de tener una aproximación teórica a ciertas problematizaciones epocales, ¿sí? Hay un recorte de época, un momento histórico, y le interesa ver cómo en ese momento histórico determinados objetos o determinadas temáticas fueron problematizadas. Se volvieron un problema que no solo o exclusivamente a nivel teórico, sino un problema a nivel real, social, económico, cultural. Esto era un problema ahí, que transitaba lo real, con lo que nos encontrábamos todos los días, ¿sí? No era un problema solo a nivel abstracto, a nivel me voy a poner a pensar sobre esto, sino tenemos que resolver este problema socialmente. Las sociedades se hacían cargo de determinadas cuestiones a resolver. Y en ese hacerse cargo de esas determinadas cuestiones a resolver, aparece como resultado la producción de verdad en primer lugar, ¿no? Bueno, entonces yo antes dije que estaba yo en la última etapa, en mi derrotero personal con Foucault. Entonces vamos a decir un poquito cuáles son esas etapas, que son sabidas, pero bueno, la primera etapa de su pensamiento, que es hasta más o menos el 68-69, es la etapa arqueológica, ¿sí? La arqueología la conocemos desde la ciencia de la arqueología, que tiene que ver justamente con remover los estratos, ¿sí? Que hay bajo tierra y ver qué encontramos allí, que está perdido en el tiempo y que se relaciona con el tiempo en el cual uno está. Él parte siempre desde el presente. Él mira el presente, y esto que decimos que va del Renacimiento al siglo XIX, porque es en esas épocas donde él busca antecedentes de este presente, con distintos métodos. El método arqueológico es su primer método y es su primera etapa, y que va a tener, ahora lo veremos, objetivos determinados, y veremos cuáles son esas obras. La segunda etapa es la etapa genealógica, que es la etapa donde más vamos un poquitito nosotros a detenernos, porque es allí donde se produce verdaderamente el pensamiento sobre el poder, ¿sí? O donde él se da cuenta que en realidad en toda la primera etapa no estuvo haciendo otra cosa que encontrándose con el poder, ¿no? Y al final se da cuenta que en medio de todo esto en realidad lo que está es el poder, y entonces hay que pensarlo. Y en el medio, por supuesto, de la convulsión de mayo del 68 en Francia, ¿no? De todo lo que es cuestionamiento en las calles, ¿no? No es una cuestión teórica, también, porque hay muchos teóricos de mayo del 68, pero digamos que se jugaba en lo real, se jugaba en las calles, se jugaba en modo social, este cuestionamiento a las autoridades, a una determinada forma de sociedad, por supuesto mediada por todo lo que ha sido la década del 60, ¿no? En general, a nivel cultural y social, explota ahí con esto, y además también con su fuerte entrada en la participación en instituciones políticas, instituciones sobre todo del orden de lo carcelario y de la justicia, ¿no? De las prisiones. Él toma partido allí. Hoy nosotros tenemos comités de ética y tenemos participación de los filósofos en la mayor parte de las instituciones, y las prisiones también. Bueno, esto es de alguna manera una herencia, ¿no? Es decir, la filosofía
se ha transformado de ser solamente, de poder uno solamente dar clase o escribir un libro, o hacer una conferencia, o participar en jornadas y congresos, a incidir en las instituciones, a tener la posibilidad de ser consultados desde distintos tipos de instituciones, más allá de lo mediático, que hay muchos mediáticos también, ya llegaremos a lo mediático, por ahora. Entonces, esto que a él le pasa, esta transformación del rol, digamos, ¿no? De qué hacer con la filosofía o qué se puede hacer con la filosofía, más toda esa convulsión social, y darse cuenta de que en la primera etapa estuvo chocándose con el poder, con el poder, pero él estaba enfrascado en el saber, o queriendo investigar sobre el saber y cómo se producen las epistemes, como veremos. Entonces es como que necesitó un tiempo para darse cuenta de que esto era el núcleo que había que pensar. Y en la etapa genealógica, muy influido por supuesto por Nietzsche, por la genealogía de Nietzsche, de donde él toma el método y realmente la lectura sistemática de Nietzsche, que le ha llevado 4 años, él transforma, ¿no? Por eso también aparece la cuestión del poder, o aparece claro que la cuestión es el poder, no es casual que haya leído todo, ya haya tomado ese tiempo para reflexionar con Nietzsche. Y entonces ahí tenemos 12 años de investigación, la etapa genealógica, con toda la producción que nombraremos en su momento, donde es el poder el centro, comprender el poder, encontrar su modo de funcionamiento. Y la última etapa es la ética, que le lleva los últimos años de su vida, que fueron pocos, donde publica 2 tomos de la ética y uno del estudio de la sexualidad, en realidad, pero de su ética, y el último tomo quedó póstumo, pero se acaba de publicar hace poco. El cuarto. Exacto, el cual, que él había dejado, digamos, determinado que no se publicara, pero uno cuando está en otro lado ya no puede decidir mucho. Somos los negocios. Exacto, entonces bueno, se publicó, y también lo tengo que conseguir porque no lo tengo, pero es parte de esa última etapa ética, claro. Es un viraje, él abandona la cuestión del poder o empieza a trabajar la cuestión de cómo nos constituimos en sujetos éticos cercano a su muerte, ¿no? Porque él estaba enfermo de SIDA, cercano a su muerte, él empieza a hacer esta reflexión ética, vuelve a la antigüedad, vuelve a los griegos, vuelve a los romanos, es muy interesante, muy bella, además, sí. Muy bella y muy interesante esa etapa. Aparte no tiene, perdón, que ver. No, por favor, ustedes saben que me tiene acá, el que fue alumno sabe que me tiene que cortar, por claro. favor. Pero no, con eso, encontrar formas de sustracción también, ¿no? Que claro, claro. Siempre lo reclamamos, ¿no? Claro. Profesor Michel, ¿cómo salimos de...? Claro. ¿Cómo nos sustraemos? ¿Cómo nos traemos de esto? ¿Qué hacemos con esto? Y también tomar un poquito en serio esta cuestión de dónde fundamentamos la ética ahora que Dios ha muerto, digamos. Esto es la pregunta fundamental, ¿no? Si estamos en ese horizonte, ¿desde dónde se fundamenta una ética? ¿Dónde hay una ética que haya podido ser fundamentada por fuera o por detrás de una divinidad o de una ley, inclusive de una ley, ¿no? Ni siquiera hablamos de una divinidad, sino de una autoridad, de una ley que determinara nada desde afuera? Bueno, y más cuando, claro, poner así las cosas está ya pronosticando la muerte del hombre. Claro, exactamente, entonces, sí. Ya el poshumanismo. El poshumanismo, porque la muerte del hombre como objeto de las ciencias humanas, ¿no? De las ciencias sociales. Bueno, no, pero no, está bien. ¿No? Claro. Por algo yo me dice, porque yo también me voy por las ramas, entonces me dice un poquitito. Bueno. Que no es que no tenga nada que ver, estamos en filosofía, pero como sí. Es una especie de pantallazo, prefiero ser un poco más ordenada. Entonces, bueno, ese periodo ético es muy rico, es muy interesante, es muy bello, y en el fondo el objetivo es cómo hacemos de nosotros mismos una obra de arte, ¿no? Ese es el objetivo. Cómo hacemos de nosotros mismos una obra de arte, cómo nos autoproducimos como sujetos éticos y a partir de qué cuestiones.